Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Hermanos amados, qué bueno es que podamos reunirnos este domingo y poder compartir la palabra de Dios y estar aún comunicados en medio de esta pandemia, bueno, ya estamos en septiembre, ya estamos en un mes para muchos un poco más alegre, tanto por las fiestas patrias como porque pronto está la primavera, pero nosotros en todo tiempo nos gozamos en el Señor, sea en tiempo de dificultad, en tiempo de escasez o en tiempo de abundancia y de gozo. Y bueno, queremos invitarles a todas las personas que se unen a nosotros en esta transmisión a que, además de hacerlo de manera constante, puedan también estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de sus comentarios en Facebook, a través de sus comentarios también por WhatsApp, y también contactarse directamente con nosotros, aquellos que son parte de esta iglesia. Y si usted no es parte de esta iglesia todavía, contáctese también con nosotros y háganos sus comentarios y poder, una vez que se acabe la pandemia, invitarle y ojalá recibirle en este lugar y tenerlos aquí y estar todos juntos. Antes de entrar a la lectura del Salmo, como es costumbre en nuestras reuniones, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre eterno, te alabamos y te damos muchas gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor, porque en todo momento has sido fiel. En momentos de abundancia y en momentos de escasez, Señor, has sido fiel con nosotros y podemos confiar en ti y descansar en ti. Tú tienes el control de todas las cosas y todo está en tus manos. Y podemos, Señor, saber que los destinos de la tierra están en ti, en tus manos, Señor, y que nada sucede en este mundo sin que tú lo permitas o sin que tú lo conozcas. Podemos descansar en la preciosa sangre de Jesucristo, que es nuestra victoria, que es nuestra libertad, por medio de la cual nosotros hemos alcanzado el perdón y la salvación. Y lo que proclamamos, Señor, en todo tiempo y en todo momento, es esa victoria en la cruz del Calvario, en la cual encontramos descanso, encontramos paz para nuestras vidas y seguridad de un día despertar llenos de gloria, llenos de luz, llenos de tu presencia frente a ti, mirándote cara a cara. Te alabamos, oh Dios, por esa esperanza que has puesto en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar leyendo el Salmo 44. Digo continuar porque la semana pasada Pablo leyó los primeros versículos. Y hoy vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Damos gracias a Dios porque podemos tener su palabra y con libertad leerla y compartirla. Y como le decía, nuestra tradición, digámoslo así, es leer un salmo todos los domingos y hacer una muy breve reflexión antes de entrar al consejo mismo de la palabra, a la predicación. Le pido a los hermanos de la iglesia que estén orando, porque queremos también preparar alabanzas para poder transmitir también alabanzas nuestras, canciones, para que podamos entre todos estar también conectados de esa manera. Pero le pedimos su oración para que podamos también hacerlo de la manera más óptima y tener los tiempos necesarios para poder hacerlo. Salmo número 44, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice así: Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos, al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios,
o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Este Salmo 44 es un salmo de los contrastes. Los versículos que se leyeron la semana pasada hablaban de las victorias que Dios había dado al pueblo de Israel y cómo Él poderosamente con su mano había echado a las naciones delante de los israelitas y les había dado victorias y les había dado prosperidad y gozo, y todos sus enemigos eran hollados. Y ahora en los versículos que acabamos de leer es un contraste completo, porque ahora el salmista escribe como alguien que ha sido abandonado. De hecho, así parte diciendo el versículo 9, dice: nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y en este cuestionamiento o en este asombro del contraste que hay entre aquel tiempo maravilloso en el cual fueron victoriosos y ahora este tiempo de dificultad y de dolor, el salmista reflexiona y piensa y dice: nosotros no nos hemos apartado de ti para que nos castigues de esta manera. Si nosotros hubiésemos idolatrado, si nosotros nos hubiésemos vuelto a los ídolos o a otro tipo de creencia, claramente merecemos este castigo. Pero el salmista dice: pero nada de eso hemos hecho, y tú eres testigo, Dios, porque tú conoces el corazón, tú conoces los secretos del corazón. Entonces, pero él dice: pero por causa de ti nos matan cada día y somos contados como ovejas para el matadero. Este contraste de tiempo de abundancia y tiempo de escasez, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de alegrarse y tiempo de entristecerse, tiempo de hacer y tiempo de deshacer. Este contraste lo muestra el salmista, y el salmista no está diciendo: yo tengo claro cuál fue mi error, por eso fue que me equivoqué, porque ciertamente muchas veces la vida está llena de dolores, pero a causa de nuestros errores. Y diría que la mayoría de las veces es así. La mayoría de las veces hay dolores por causa de nuestra negligencia o por causa de nuestras malas decisiones. Hay personas que por seguir un vicio destruyen su propia vida, por seguir filosofías que en realidad llevan a la destrucción, su vida se destruye. Y entonces no puede levantar su voz y decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has dejado? Porque ciertamente ellos abandonaron a Dios. Sin embargo, aquí el salmista habla de una circunstancia en la cual él no había abandonado, no se había ido tras filosofías, ideas humanas, no se había entregado a los vicios, sino que había estado buscando a Dios. Y por causa de él, dice, es que son llevados como ovejas al matadero. Algo que pareciera no tener lógica, algo que pareciera no tener sentido. Entonces el salmista dice: despiértate. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te dejes, no te alejes para siempre. Y vemos que el salmista no deja de confiar en su Dios, no deja de confiar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No deja de pensar y de saber que el mismo Dios que echó afuera a las naciones y que hizo milagros tremendos en ellos, es el mismo Dios que está con ellos aún en medio de la calamidad y en medio del dolor. Él le pide y ora y clama y pone su esperanza en Dios. No pone su esperanza en otra cosa, sino en Dios, en que Dios se levante, que no esconda su rostro, sino que venga pronto a ayudarles. Levántate, termina diciendo el 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Confía en la misericordia de Dios. Y este hermoso salmo nos enseña eso, ya sea en el tiempo de prosperidad o en el tiempo de escasez. Confiar en Dios, en su misericordia. Saber que si nos va bien en esta vida es porque Dios nos prospera y Dios nos bendice. No es nuestra fuerza ni nuestra habilidad, sino es la gracia de Dios. Y también saber que si nos va mal o si tenemos que pasar por dificultades, como tal vez muchos están pasando por causa de la pandemia,
Saber que Dios sigue siendo misericordioso, saber que Dios sigue siendo Señor de las circunstancias, saber que Dios es bueno. Si ha cometido errores, si ha cometido pecados, arrepiéntase. El salmista se examina a sí mismo y dice, nosotros no hemos hecho nada que merezca tu castigo. Si usted ha hecho algo que merece el castigo de Dios, arrepiéntase, no endurezca su corazón, pídale perdón al Señor, que va a ser amplio en perdonar. Pero si no encuentra sentido a la dificultad que está pasando, sepa que Dios sigue siendo misericordioso, soberano sobre la tierra, controla todas las cosas y Él puede hacer nuevamente maravillas en medio nuestro. Solamente esperemos en Él, como la misma Biblia lo dice. Así que mi hermano, un abrazo grande, Dios les bendiga y vamos a pasar al consejo de la palabra del día de hoy, que en la segunda carta a los Corintios, como hemos ido estudiándola de forma consecutiva. Y esperamos que el Señor nos siga hablando y bendiciendo domingo a domingo. Y también los días martes, recuerde estar conectado también a las 7:30 para la reunión de estudio bíblico. Y aquellos que participan en grupos de hogar, vía Zoom o vía Google Meet, también animarles a que no dejen de estar en cada una de las reuniones estudiando la palabra de Dios. Un abrazo grande, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquellos que también nos siguen, amigos y conocidos que puedan estar pendientes de nuestras transmisiones. También les saludo este primer domingo de septiembre, un mes, como decía Juan Manuel, muy significativo para Chile por celebrar o conmemorar la fecha establecida como independencia de la corona española hace muchos años, usted lo sabe esa historia. Y estamos contentos no tanto porque estamos en septiembre, sino porque cada día que estamos con vida es una oportunidad nueva de Dios para nuestras vidas, para conocerle, para poder estar en comunión con Él. Y los domingos son este día de reposo que ocupamos para poder centrarnos en su palabra, conocerle, meditar en ella y poder sacar provecho para cambiar y para corregir nuestra existencia. Y cada oportunidad que tenemos que dar gracias a Él. Él nos ha permitido pasar a través de esta pandemia, estar todavía en ella, pero viendo una perspectiva diferente. Lo de hoy que vamos a hablar tiene que ver con eso, con la perspectiva no tanto de esta vida, sino de la siguiente vida. Es parte de los principios importantes que establece la palabra. Esto va en relación un poco a lo que ya Juan Manuel habló la semana pasada. Y quiero que abra su Biblia en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos para poder entrar en materia. Voy a darle un momento ahí para que lo ubique. Espero que la mayor parte de ustedes no se vaya quedando en el sueño, porque sabemos que hubo un cambio de horario. Podría ser que muchos estén esperando un rato más para conectarse, siendo que ya estamos en conexión, porque es una hora antes de la semana anterior y avisamos que estuviera atento a eso para que no se perdiera la transmisión en vivo, pero de todas maneras la va a poder ver en diferido si a usted le parece. Entonces, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5, son 5 versículos nada más, y vamos a pasar a orar y después a analizar lo que vamos a leer. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Oremos un momento. Señor, nuevamente, Señor, estamos dispuestos para escuchar tu voz. Una vez más nos juntamos a través de estos medios digitales, un poco a la distancia, no presencialmente, pero estamos en sintonía contigo. Hemos abierto nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte que tú hagas
lo que nosotros naturalmente no podemos hacer, que es ver y presenciar a través de las Escrituras, a través de tu palabra, la gloria tuya, lo que tú has hecho por nosotros, la perspectiva de lo que viene hacia adelante, que tú nos puedas iluminar en este día para que podamos confiar, para que estemos cada vez más seguros, con la garantía que tú nos das de tu Espíritu Santo, el cual nos lleva a fortalecernos en medio de las dificultades. Quiero que tú hagas esa obra porque yo no la puedo hacer y aún mis palabras puedan quedarse cortas a lo que tú realmente vas a provocar en nuestros hermanos, en aquellos que me escuchan. Quiero pedirte que sigas haciendo obra en medio de Yapel. Necesitamos tanto tu palabra, necesitamos tanto las verdades de tu evangelio eterno que no podemos callarnos lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos presenciado en nuestras vidas, para que otros vengan al conocimiento tuyo y puedan acercarse a la verdad. Gracias te damos. Ayúdame, Señor, a encaminar esta exposición para que tú seas glorificado en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Por allá, por el año 1999, los que ya tenemos cierta edad, nos acordaremos de una película muy taquillera, que a mí en lo particular, debo decir, me gustó mucho. Hoy se ha hecho una película de culto, fue una película que en su tiempo ganó 4 estatuillas de la Academia. Me refiero a la película de Matrix, o Matrix sencillamente. Una película que tenía algo muy interesante, es de una ciencia ficción, pero tenía algo que voy a citarlo hoy día, parte de su trama, porque tiene algo de relación con lo que vamos a exponer. Yo sé que muchos la han visto, pero aún los que no lo hayan visto, había un protagonista, Neo, que era un joven que le gustaban las computadoras y a través de las computadoras empezó a entrar a esa atmósfera digital y él llega a ser contactado por un hombre que se llama Morfeo, el cual finalmente lo entrevista en forma personal y le va a contar la verdad de la vida, la verdad de esa vida que él vivía en un futuro lejano. Y la verdad era que todo lo que él vivía, todo lo que él había estado percibiendo era una realidad ilusoria. Era una máquina que en su mente ponía imágenes, pensamientos, a fin de entretenerlo, y él y todo el resto de la humanidad ser usado por esa matriz o máquinas, grupo de máquinas, que hacía que el ser humano fuera reducido a una pila, a una energía, tomaba la energía corporal y con eso alimentaba a las máquinas que seguían generando ilusiones en la mente humana. Esa propuesta que le hace Morfeo en una habitación, de explicarle la realidad, le dice: mira, te voy a dar una pastilla, una píldora color rojo para que si tú la tomas vas a despertar a la realidad y vas a ver realmente cómo es el mundo. Y verdaderamente, finalmente, Neo toma la pastilla y despierta la realidad y se da cuenta que el mundo real, el mundo verdadero, cómo estaban las cosas, era bastante diferente a la realidad ilusoria que daba o proyectaba la matriz en su mente. Bueno, creo que a todos los que la vieron, y me incluyo, probablemente la ciencia ficción fascina por establecer estas ideas que no son parte de nuestra realidad actual, pero que nos dan algún atisbo a veces de cosas que sabemos que pueden tener que ver con lo que existe. Me refiero específicamente a que si usted lo mira de otro punto de vista, esta vida, esta realidad, que de verdad es real en todos los sentidos de la palabra, es una parte de lo que nos va a tocar vivir, y en eso creo que hay un cierto parecido. La película establecía como 2 etapas de vida, 2 formas de vida, y la Biblia nos informa repetidamente que esta vida es transitoria y que vamos a pasar a una siguiente. Ahora, a diferencia del protagonista que se le daba a optar que tomar una pastilla para despertar a esa realidad, todos vamos a despertar a la siguiente realidad cuando muramos, cuando dejemos esta existencia en esta tierra. Vamos a pasar bruscamente a la siguiente etapa. Y como nos decía el capítulo anterior, los versículos 18 de 2 de Corintios, esa etapa es eterna, es diferente. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados de esta realidad, de la realidad contingente, de lo que nos toca vivir, que eso nos ciega, nos obnubila para pensar en el futuro, para pensar en la siguiente vida. Y tratamos de entretenernos, así como en la película era la matriz la que producía la entretención, las vidas, los trabajos. Acá tenemos un mundo que nos ofrece trabajo, entretención, muchas cosas, y nos ciega muchas veces a pensar en lo que viene.
Por eso el apóstol en el capítulo anterior nos decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ciertamente que es así, no podemos cegarnos y estar tan metidos en nuestra vida que es física, que es real, que es tangible, que es verdadera, pero dejando de lado de mirar la perspectiva futura, de mirar lo que va a venir. Porque estas cosas que se ven sí son temporales, sí son transitorias, y las que no se ven son eternas. Efectivamente van a durar mucho más y tienen mucha más importancia. Por lo tanto, tomando un poco en atención lo que veía de la película, tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta que viene una siguiente vida, que hay más de lo que hasta aquí usted ha conocido, incluso de Dios mismo. Dios es infinito, nunca lo vamos a entender completamente, nunca vamos a llegar a conocerlo completamente. Y Él quiere que atendamos a esa vida siguiente. Jesús, de hecho, fue el que más tocó esos temas, el que más habló del cielo, del infierno, habló a través de parábolas, a través de ejemplos cotidianos. El apóstol Pablo también, sin ir más lejos, él nos va a decir en la carta, en esta misma carta, un poco más adelante, que él fue al tercer cielo, una descripción de la realidad espiritual, una realidad que nosotros no conocemos, pero él tuvo el privilegio de conocerla. Fue hasta allá y dice que hay cosas que él tiene que callar porque quedó deslumbrado seguramente con lo que vio. Pero la Biblia insiste y nos da este marco de referencia. Tenemos una vida temporal aquí, tenemos una perspectiva que es real, que no es ilusoria, a diferencia de la película, pero que es transitoria, que es por un tiempo. Pero vamos a despertar un día y vamos a cambiar a esa nueva vida, esa vida eterna, y va a depender mucho del lado en que esté, cómo vamos a vivir esa siguiente vida. Y la Biblia hace muchos énfasis, muchas anotaciones, como este texto que acabamos de leer, que nos va a hablar de la siguiente vida. Y de eso es lo que vamos a tratar hoy día. Partamos con el primer versículo. Pablo comienza en esta exposición del capítulo 5 con un definitivo y contundente porque sabemos. Porque sabemos, es decir, él estaba compartiendo una seguridad al decir porque sabemos, porque seguramente en sus viajes misioneros, cuando él estuvo en Corintio, les debe haber hablado de esta realidad, la realidad de una vida, de una siguiente vida. Era algo que estaba muy permeado entre los primeros cristianos, porque ellos tenían una certeza común, la certeza que Jesús había resucitado, que Jesús había demostrado que Él era el Hijo de Dios. Y cuando dice porque sabemos que esta morada, ¿no es cierto?, es temporal y que viene un edificio de Dios, es porque ellos podían haberlo acreditado porque lo habían vivido, habían estado mirando en Cristo todo este tema. Jesús nunca nos mintió, Él siempre prometió las cosas que finalmente demostró con su resurrección. Por ejemplo, en Juan 14, 2 y 3, Jesús nos habla de este mismo tema, de un cambio de domicilio de nuestras vidas. Dice en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparará lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué grandes estas declaraciones de Cristo. Él estaba ya en el huerto en los últimos días de su vida, hablando con sus discípulos y les dice, porque estaban tristes, porque Él iba a partir, Él les había anunciado, ese es el contexto de esos versículos, les había anunciado que Él tenía que partir, que iba a dejar el Espíritu Santo, y ellos no querían que Él se fuera. Pero Él le dice que en la casa de mi Padre hay moradas, hay habitaciones, que si no fuese así, Él ya se los hubiese dicho. Pero Él iba a preparar un lugar para nosotros y da la promesa de que si Él fuere y lo preparare, entonces vendría otra vez a tomarnos para llevarnos donde Él estaba. Jesús siempre dijo que fue una persona especial, diferente, que Él venía del cielo. Él insistió en muchos pasajes acerca de su, obviamente, naturaleza divina. A pesar de que los judíos negaron eso y lo trataron de quitar de plano, trataron de desconfiar de su historia, Jesús siempre fue claro y decía, yo vengo del cielo, yo hablo de las cosas del cielo, yo hablo y repito lo que he escuchado de mi Padre. En Juan 6:51, por ejemplo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús siempre señaló su divinidad, siempre señaló que si confiaban en Él, en este caso, si comíamos de Él, estaríamos con Él para siempre, viviríamos con Él para siempre. Por eso que Jesús fue directo y habló de estos temas, y habló de la perspectiva divina. También sabemos que Pablo habló mucho, abundantemente, en la carta de los Corintios, capítulo 15, un capítulo que estudiamos hace algún tiempo. No quiero revisarlo completamente, pero quiero decirle que se recuerde que en ese capítulo nos dice específicamente que a Jesús lo vieron más de 500 personas resucitados. Más de 500 personas, un número muy importante de gente, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y que esa vivencia que tuvieron muchas personas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes episodios, daba una imagen clara de que Jesús de verdad había resucitado. Ellos cambiaron sus vidas, ellos enfrentaron el Imperio Romano que los perseguía y aún así no cambiaron lo que vieron, lo que vivieron, y cambiaron de frente al mundo completo, exponiendo el Evangelio para llegar hoy día hasta nosotros al fin de este mundo. Por tanto, si nosotros no viéramos que Jesús dijo que era celestial y que demostró su divinidad a través de su resurrección, efectivamente seríamos la religión o los creyentes más dignos de lástima, como dice también Pablo en ese capítulo 15. Seríamos los hombres más dignos de conmiseración o de lástima porque estamos creyendo en una fábula, porque estamos creyendo en una ilusión. Pero a diferencia de las películas, vuelvo a hacer el sentido de que la película es ciencia ficción, es irreal, es ilusoria. Nuestra vida, las cosas que pasaron con Cristo son promesas basadas en evidencias históricas y que podemos confiar certeramente que se van a cumplir. Si Jesús dijo que nos iba a preparar un lugar en el cielo, entonces tenemos que saber que así va a ser. Podemos estar seguros. Entonces por eso Pablo dice, porque sabemos, porque ellos lo sabían, ellos estaban confiados en lo que habían visto. ¿Qué es lo que nos completa el versículo 1? Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Creo que la primera parte de esta frase, creo que todo el mundo sabe que es así. Sabe que esta vida, que este cuerpo que tenemos, aquí le llama tabernáculo y ya vamos a ver de qué se refiere, sabemos que se está deshaciendo, sabemos que se está echando a perder, que en algún día lo vamos a dejar, eso nadie lo duda. Pero lo que no todos creen o lo que no todos saben con certeza es qué va a pasar después con ello. Eso genera las angustias con respecto a la muerte, eso hace que muchos tengan temor a morir, a pasar a la siguiente vida, un hecho que nos describe la Biblia una y otra vez. Y aquí yo quiero hacer algunos énfasis en este versículo porque nos da algunos descriptivos acerca de lo que es esta vida y lo que es, a diferencia, lo que viene. Porque dice que este tabernáculo, y le llama tabernáculo a esta morada que es nuestro cuerpo actual. Y ese es un guiño bastante importante a lo que fue un tabernáculo que Dios mandó a hacer a Moisés por allá cuando él estaba en el desierto. No sé si recordará, pero le puedo dar la cita en Éxodo 25, 9 y capítulos sucesivos. Dios ordena que el pueblo de Israel haga un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda, como una tienda de campaña, unas carpas, en la cual pusieron algunos elementos que Dios definió. Y en el centro, en el lugar más importante, en el lugar santísimo, estaba un arca, una especie de cofre con oro, donde Dios literalmente descendía y se relacionaba con el pueblo dentro de esas carpas, en ese lugar que era el tabernáculo de Dios. Y es interesante que Pablo hable del tabernáculo, porque efectivamente el tabernáculo recibía la visita de Dios para relacionarse con su pueblo. Y es lo mismo que sucede en esta vida, en este cuerpo, cuando usted recibe a Dios. Él viene a su vida, Él mora con usted, el Espíritu Santo está con usted y lo acompaña, al igual que el tabernáculo acompañaba al pueblo de Israel por donde peregrinara en el transcurso del desierto, acompañaba a Dios en el tabernáculo al pueblo de Israel. Hoy día usted se desplaza por todo el mundo y Dios va con usted. El Espíritu Santo está morando en nosotros, como nos enseña el Evangelio de Juan y muchas otras citas. Por lo tanto, tenemos que entender que es transitorio, es el depósito
por el momento está habitando Dios en nosotros, pero al igual que el tabernáculo, cuando llegó el momento de llegar a la tierra prometida y erigieron el templo, ya el tabernáculo no fue necesario. Es la misma realidad que nos va a pasar a nosotros. Este cuerpo es transitorio, está pereciendo, es perecible y en algún momento vamos a dejar de usarlo. A diferencia, como nos establece en este versículo, nos habla de un edificio de Dios, que es lo que viene hacia el futuro. La diferencia no es tanto en la envergadura. Uno puede pensar en un edificio como algo grande, algo más que una casa, pero el énfasis que está dando la palabra es más bien a que ese edificio es algo, una construcción que no se mueve, que no se desplaza como el tabernáculo. Hoy día esto es perecible, esto es desechable, el cuerpo se va a desgastar y va a perecer literalmente en la tierra. Pero el edificio que nos va a dar Dios es un edificio eterno y lo señala directamente con esa característica, un edificio eterno. Sabemos que eterno significa sin tiempo. A nosotros nos cuesta concebir ese concepto porque desde que existimos sabemos que va corriendo los días, va corriendo los años, va corriendo los meses, etcétera. Tenemos tiempo, pero Dios no existe en el tiempo y nos da esta idea de eternidad, de algo sin fin, de algo que no se acaba, para que nuestra mente algo comprenda lo que viene a futuro. Por lo tanto, este tabernáculo, esta morada transitoria que tenemos es física, es real, pero Dios nos va a dar una casa, un edificio no hecho de manos que va a ser eterna. Ya vamos a ver a qué se refiere específicamente ese concepto. Lo siguiente que hablan los versículos 2 al 4, que se parecen mucho entre sí, es cómo tenemos que estar esperando este cambio de morada. ¿Cuál es la expectativa que tenemos que tener para el cambio de morada? Ya vimos que esto es seguro. Dice, pero sabemos que ahora se está deshaciendo este cuerpo y más adelante tendremos una morada eterna. Eso es seguro. Pero ¿qué pasa con este tiempo, con lo que vivimos actualmente? El apóstol habla de gemimos, dice en el versículo 2, gemimos esperando el cambio. Y en el versículo 4 dice, agrega, gemimos con angustia. ¿A qué se estará refiriendo el apóstol con este gemir? Sabemos que por los versículos anteriores, por los capítulos anteriores, que a él le tocó mucha vida dura por creer en Cristo. Tuvo persecuciones, fue afligido, tuvo que renunciar a muchas comodidades, fue encarcelado, tuvo una vida negada de entrega a Dios. Pero no es solamente eso el concepto que Pablo quiere ilustrar aquí. No se refiere tanto al sufrimiento que como cristiano le tocó vivir, sino lo que está hablando, y ya lo vamos a analizar, tiene que ver con nuestras conocidas limitaciones y frustraciones de este cuerpo mortal. Observemos que habla en ese pasaje de estar desnudos y después habla de estar revestidos o vestidos, que ya vamos a analizar. Creo que hoy día, más que nunca, podemos darnos cuenta que nuestros cuerpos son débiles, que nuestras vidas son limitadas, que tenemos muchas cosas que son carencias de nuestra humanidad que quisiéramos cambiarlas. Y a eso está hablando Pablo, que él gime y quiere ser transformado en lo que Dios ha prometido a futuro. Hoy en la pandemia yo creo que más que nunca hemos visto la debilidad del cuerpo humano cuando un virus microscópico, aún al más fuerte y al mejor de nuestros representantes, lo puede herir y lo puede matar. Yo he visto personalmente en mi profesión mucha gente que está muy angustiada, muy afligida, gimiendo, como un poco nos dice este texto, con angustia porque se dan cuenta, se les da la noticia de que tienen un cáncer que está avanzando y que no tiene solución. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así también, estorbados por un dolor de espalda, por una caída tonta que nos deja con un esguince y no podemos continuar haciendo nuestra actividad diaria? Vemos la debilidad de nuestro cuerpo, vemos además nuestra debilidad en cuanto a, ¿no es cierto?, a comportarnos correctamente. Otro de los principios cristianos es que tenemos una naturaleza que es pecadora de base y que nos cuesta oponernos a ella, que tenemos que luchar contra la carne, que estamos en una batalla de la fe contra ella para poder cumplir el mandamiento de Dios. Y a veces nos desespera, a veces no queremos seguir luchando porque nos cansa ese deseo carnal de disfrutar y dar placer a nuestra carne en vez de obedecer a Dios. Estamos muchas veces en esa disyuntiva y eso nos habla de nuestra fragilidad que está operando en medio nuestro.
Yo sé que mucha gente que no conoce del Señor, obviamente tiene un callejón sin salida en esto. Lamentablemente tengo que decirle, y usted si me está escuchando, que no cree en Dios, siente esa debilidad, siente ese estorbo que es el peso de su cuerpo, el peso de la carnalidad que llevamos hoy día, que estamos sufriendo, y quiere cambiarla. El único remedio es Cristo, el único remedio es el Evangelio. Lo único que va a cambiar ese estrés que puede tener, esa angustia de gemir porque las cosas no están sucediendo a lo mejor como usted quisiera, es que venga Dios a su vida y que lo cambie. Ahora bien, creyentes como nosotros, como el apóstol Pablo, si bien sufrimos en este mundo, igual nos tocan enfermedades, igual vemos situaciones injustas, igual vemos cosas que no quisiéramos ver en esta tierra, falta de amor, falta de empatía, problemas, guerras, hambre, etcétera. Sufrimos también el desgaste del cuerpo, como lo hemos dicho, y a veces estamos inconstantes, lamentablemente, en la fe, nos cuesta obedecer a Dios. La diferencia está en que nosotros tenemos una esperanza. Tenemos esa esperanza dada por Dios. Aún en Romanos 8:22 habla de que la creación misma también gime junto con nosotros y está con dolores de parto esperando que Dios renueve esta tierra, nos renueve a nosotros y cambie esta constante desgaste, esta constante debilidad y decaimiento que todos tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener esta esperanza, y el apóstol también en Romanos 8:18 nos dice esto mismo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, nos dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber trabajar esta etapa, tenemos que saber que las aflicciones del tiempo presente que Dios permite que pasemos no van a ser nunca comparables con lo que viene, con lo que va a traer Dios cuando venga a manifestarse. Esa gloria venidera debemos anhelarla. Y si bien gemimos, si bien oramos para controlar nuestro cuerpo, para de alguna manera estar siempre haciendo la voluntad del Señor, tenemos que tener la esperanza que esto va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo este mal, que no dura nunca 100 años, como dice el dicho, va a venir a ser transformado? Es lo que nos dice el resto de los versículos. Lo vamos a tratar de explicar un poco qué significa esto de estar desnudo a ser vestido o revestido. Ciertamente el texto no lo dice explícitamente, pero tenemos que recordarnos que la audiencia a la que le está hablando es a la iglesia que está en Corinto, una iglesia que él mismo había visitado, que él mismo le había enviado una carta. Y recordemos algunos pasajes del capítulo 15 de la primera carta. Pablo le había explicado un concepto que es lo mismo que está tratando de explicarnos en esta segunda carta. Pablo en 1 Corintios 15:40 les dice lo siguiente, le dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Vamos a detenernos un poquito acá. Si bien sabemos que nosotros tenemos un cuerpo físico, real, tangible, ¿no es cierto?, que se somete a las leyes de la naturaleza, del tiempo y del espacio, también hay cuerpos que son celestiales. Eso nos dice Pablo acá. Hay cuerpos que, si bien también son físicos, tienen otras características, tienen otras formas de relacionarse con el tiempo, con la materia, si lo quiere ver desde el lado de la física. Pablo agrega en los versículos 43 y 44 del capítulo 15 algo que nos da un poco de visión acerca de cómo son nuestros cuerpos y qué va a pasar con ellos. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No está dando esas características. Hoy día lo que tenemos en medio nuestro es un cuerpo animal. No es que seamos unos animales, algunos a lo mejor se pueden sentir ofendidos, no es que seamos animales, sino que tenemos un cuerpo, una naturaleza muy similar a los de los animales. Y hay cuerpos físicos que son espirituales. ¿Cuál? Usted me preguntará, ¿qué cuerpo es espiritual? El único cuerpo espiritual que hemos conocido o que tenemos un atisbo de lo que significa es el cuerpo de Cristo resucitado. Y quiero recordarle algunos conceptos que están también en la Biblia para que entendamos el cambio que vamos a tener. Cuando Jesús resucitó, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, cambió su cuerpo físico animal por un cuerpo físico espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que nos describe la Biblia.
Recuerde que Jesús comía con sus discípulos después de resucitado, que comió pescado, que comió miel. Hay muchos pasajes que nos hablan que a Él lo tocaron, que, por ejemplo, sabemos muy bien que el que menos creía, el que dijo ver para creer, también lo tuvo que tocar para justamente acreditar que Él era una persona real, que no era un fantasma, que no era un espíritu. Y en Juan 20, 19, quiero citar ese texto también, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, dice que vino Jesús, apareció Jesús, y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a vosotros. El detalle de este pasaje es que estaban las puertas cerradas y estaban ellos adentro. Y Jesús en ningún momento, por la lectura que vemos, abrió la puerta o abrió una ventana para entrar y sentarse con ellos, sino que apareció y se puso en medio de ellos y les habló. Vemos que Jesús resucitado tenía un cuerpo espiritual, era físico, Él estaba con ellos, Él comía con ellos, fue tocado por Tomás para demostrar su incredulidad, pero aparecía y desaparecía y no obedecía a nuestras leyes físicas. Recuerde que cuando Él asciende a los cielos, Él es visto por sus discípulos ir elevándose y desaparecer detrás de una nube. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo tuvo el poder o la capacidad de elevarse contra la gravedad? Bueno, eso es una muestra, una pequeña muestra de lo que es el cuerpo animal. Ahora volvamos a los capítulos que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando nos dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida? ¿Qué nos está tratando de decir? Yo lo que creo, y lo que muchos teólogos coinciden, es que él lo que decía, yo no quiero ser desnudado, yo no quiero perder este cuerpo físico, no quiero quedar como un alma, como un espíritu desnudo, sin cobertura, sino yo quiero ser revestido o vestido de algo diferente, de un cuerpo diferente. Porque él ya sabía esto, que el cuerpo de Cristo había sido diferente después de resucitar. Y eso es lo que le enseñó a los corintios en su primera carta, de este cuerpo celestial. Por lo tanto, él no quería quedar como un alma, como un espíritu sin cuerpo, sino que él quería que su cuerpo cambiara. Y es lo que nosotros debemos estar en la misma expectativa. Todo lo que hoy día nos molesta, todo lo que hoy día vemos en debilidad, todo lo que hoy día nos cuesta seguir a Cristo, el dolor del pecado, el dolor de la enfermedad, el saber que estamos cada día siendo envejecidos, cada vez estamos desgastando nuestro cuerpo, este tabernáculo se está deshaciendo día a día. Debemos orar, gemir y esperar que el día que Él nos resucite, nuestro cuerpo sea revestido, nuestra naturaleza humana, esto físico, sea transformado en un físico nuevo, como a lo mejor siempre ha pensado. ¿Por qué? Porque lo mortal debe ser absorbido por la vida. Lo mortal, lo que se muere, debe ser absorbido por este cuerpo espiritual, puede ser transformado por un cuerpo espiritual celestial que va a tener vida eterna y que va a poder estar preparado para vivir eternamente con Dios. Si nosotros ahora mismo nos presentáramos y Dios apareciera, como se le apareció a Moisés, él no podía estar vivo. No hay quien esté vivo que pueda tolerar la gran gloria de Dios. Pero necesitamos recibir un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, para efectivamente estar delante de Dios y poder relacionarnos con Él en la eternidad, con la Trinidad en la eternidad eternamente. Ahora llegamos al último versículo, que viene a confirmar y a cerrar hermosamente todo lo que le he estado diciendo. El versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Primero veamos un poquito lo que hemos estado estableciendo, cómo Dios fue a generar nuestras vidas, nuestra humanidad, con todo lo que hoy día sabemos. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el Edén, lo hace a través de la tierra, de los materiales que Él había formado en el universo. Y esas personas, los primeros padres, Adán y Eva, eran personas que no enfermaban, que no tenían maldad. Ese estado ideal, ¿no es cierto?, que muchos quisiéramos volver a tener, era lo que se echó a perder cuando entró la serpiente, engañó a Eva y Adán y Eva comieron por su propia voluntad y definitivamente desataron el caos. Entró la muerte, entró la enfermedad, aún la misma naturaleza y la tierra está, como nos dice, está dañada por causa
de nosotros. Está maldita, como lo dice a Adán, por nuestra causa, porque Dios todo lo había hecho bueno en gran manera. Efectivamente, todos los organismos, toda la creación funcionaba de una manera equilibrada y en perfecta armonía. Ahora, esto que sucedió en el Edén, créame que a Dios no lo tomó por sorpresa. En ningún caso Dios dijo, no sé lo que pasó, me descuidé, dejé al hombre solo y le pasó esto. Dios sabía que esas cosas iban a pasar. Ninguna de esas cosas, Dios en su gloria no tenía conocimiento. Al contrario, creo yo que puede haber estado presente en el momento en que el hombre y la mujer comen. Y de hecho, Él es el que los va a buscar y que los va a buscar al huerto para dar el castigo y darle también esperanza. Por lo tanto, cuando vemos una cosa así tan extraña y hay gente que se pregunta por qué Dios permitió lo que pasó, es que no entendemos su sabiduría, es que no entendemos su proyecto, no conocemos realmente a Dios en toda la idea que Él tenía. Él sabía que el hombre iba a caer, Él sabía que ese hombre lo iba a traicionar, pero a través de pasar por este mundo de maldad, de oscuridad, Él iba a mostrarse verdaderamente bueno, verdaderamente amoroso con nosotros, porque no solamente permitió y dejó que esas cosas pasaran por nuestra propia voluntad, sino que además nos trae la salvación, nos trae la luz a través de Cristo. Y creo que lo más importante que nos dice acá el versículo es eso, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos proveyó toda esta historia humana, todo este desastre que dejó Adán para mostrarnos quién era Él, para mostrarnos y completar la obra en todos los aspectos, especialmente también en este tema corporal, con esta idea de finalmente resucitarnos, de recrear, ¿no es cierto?, nuestras vidas, nuestros cuerpos, para estar delante de Él de la manera que Él quiere, pero pasando por esta humanidad difícil y terrible. Él quiere mostrar su gloria, Él quiere mostrar su sabiduría, Él quiere mostrar todas sus características a través de este pasarlo mal para entender lo bueno que Él es, lo grande que Él es. Y muchas veces nosotros nos debilitamos por eso, porque pensamos, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasarlo mal? El apóstol Pablo ciertamente lo pasó peor que nosotros, sufrió mucho más que nosotros, pero entendía el proyecto de Dios, entendía que es una etapa transitoria. Él sabía que hay mayor gloria más adelante, y eso es lo que yo quiero traerle a ustedes nuevamente, que debemos mirar hacia el futuro con esperanza. Que a pesar de todo lo malo que le puede haber pasado en su vida, a lo mejor de diferentes traumas que usted esté sufriendo, Dios le da esperanza a través de Cristo. Dios tiene una vida gloriosa para nosotros. ¿Por qué? Porque Él para esto mismo nos hizo, porque Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y lo único que nosotros debemos hacer es anhelar ese momento de cambio glorioso. Y gemir, como el apóstol decía, gemimos, oramos, estamos en esa quietud y un poco inquieta, estamos un poco a la expectativa, pero no conformes con este mundo. Usted, si es un cristiano verdadero, no puede estar conforme con lo que le toca vivir, no puede creer ni anhelar las cosas de este mundo, tiene que anhelar lo que viene hacia futuro, tiene que anhelar estar revestido, tiene que anhelar estar en este nuevo cambio corporal con un cuerpo espiritual. Todos son deseos, como dice R.C. Sproul. Nuestro momento más glorioso, más grandioso será cuando dejemos este mundo de lágrimas, de dolor, este valle de muerte, para entrar en la presencia del Cordero. Debemos desear eso y debemos rendirnos al plan que Dios diseñó para que esto sucediera de esta manera. No podemos cambiar el pasado, no podemos quejarnos de lo que Dios decidió que pasara en este mundo, pero ciertamente tenemos que darle gracias y gloria porque Él en su sabiduría lo presentó así, lo hizo así, y que en el futuro nos va a dar algo mucho mejor de lo que hasta ahora hemos vivido. Debemos anhelar eso, debemos esforzarnos por eso. Y la última frase del versículo que acabamos de leer, que Dios ha hecho esto mismo, es que Él nos da una garantía. Cuando nos habla de arras del Espíritu, una palabra que a veces no se entiende es arras. Y arras viene de un vocablo griego que significa arrabón, que era una garantía que se daba en las transacciones comerciales. Era como un pago inicial, era como una, ¿no es cierto? Es como poner un pie, hoy día decimos algo similar. Hendrickson, hablando de esta frase, dice lo siguiente: Dios ha firmado un contrato con nosotros y nos ha pagado una cuota inicial, que es el Espíritu Santo,
que lo obliga a continuar con otros pagos adicionales. Ahora estamos recibiendo una degustación, como un anticipo del Espíritu, dice, pero en la vida venidera recibiremos toda la asignación que Dios ha estado reservando para nosotros. Creo que esto es lo más extraordinario de este texto. Saber que Dios ha definido así la historia de la humanidad, saber que Dios tiene preocupación por cada uno de sus hijos y conoce cada uno de toda su historia desde principio a fin. Y a pesar de los dolores que se pueden haber sufrido, si pensamos en el apóstol, en los discípulos, cuánto sufrieron por el Evangelio, ellos tenían claro puesta su mirada en una esperanza y tenían ya una garantía, que es la misma garantía que tenemos nosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo puesto, ¿no es cierto?, como un pago inicial, como un pie de que Él va a completar su proceso en nosotros y que nos va a llevar al cielo y que va a transformar nuestros cuerpos y que todo lo que hoy día miramos como terrible en este mundo, como tragedia muchas veces, como una tragedia que nos desconcierta y que nos desanima, tenemos que mirarlo como, ¿no es cierto?, parte de este plan de Dios y que va a tener finalmente un buen final. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir esperanzados. Como conclusión, creo que ningún cristiano puede estar tan contento, como decía, con este mundo, tan conforme con lo que le toca vivir, aunque no haya recibido calamidades o aflicciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que viene y lo que nos ha prometido Dios es mucho mejor. Necesitamos seguir gimiendo, necesitamos seguir estar inconformes con este mundo, no quedándonos quietos, sino que esperando la transformación completa, al igual que usted conocerá las crisálidas que están durmiendo, que están en un estado, ¿no es cierto?, intermedio para lograr salir como mariposas. La diferencia, creo yo, es que nosotros nos va a ocurrir, tal cual como a ellas, una transformación corporal que va a ser gloriosa. Ahora yo tengo que ir meditando en la palabra, yo tengo que estar descubriendo por la palabra cómo es la vida eterna. Yo no necesito, como veíamos un poco en la película, esperar tomar una píldora. Dios me va a hacer llegar a esa realidad de una siguiente vida, quiéralo o no. Por lo tanto, la única manera para poder mirar en perspectiva la siguiente vida es leyendo su palabra, es informándose a través de estos textos y por lo mismo seguir siendo guiado y motivado por el Espíritu Santo para tener una gloriosa reunión en los cielos con la Trinidad. La invitación finalmente es a pensar más en las cosas que no se ven que en las que se ven, porque además las cosas que no se ven son eternas, son seguras y son excelentes para nuestra vida. Hermanos, yo le insisto, piense en estas cosas. El saber que tenemos una vida siguiente a esta es una verdad, es una realidad que mucha gente ignora, que no quiere aceptar y que se ha fascinado. Incluso nos fascinamos mucho con las películas de ciencia ficción, buscando ideas paralelas. Pero la Biblia tiene mejor que una película de ficción, tiene la realidad, funciona de hecho mejor que la ficción y tenemos que darnos cuenta que necesitamos aprender estos conceptos y estar esperanzados por lo que Dios ha hecho por nosotros, por esta garantía que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para, llegado ese momento, Él nos va a transformar. Oremos por esta palabra. Señor, te damos gracias por este día, por haber compartido este mensaje, Señor. Ayúdanos a ver de manera diferente esta vida, lo que viene a futuro, las cosas del pasado incluso que a veces nos aquejan, que podamos entender que tú tienes el control de la historia, que tú has deseado todas estas cosas, nos hiciste así, nos hiciste para tu gloria, nos hiciste para tus propósitos y has permitido muchas cosas, Señor, que nos parecen a nuestros ojos malas, pero tú nos estás educando, nos estás disciplinando, nos estás cambiando, Señor, y nos estás transformando gradualmente para tener la transformación final cuando salgamos de estos cuerpos y seamos revestidos por un cuerpo espiritual diferente. Yo te agradezco una vez más por lo que haces en medio nuestro, que hablas tu palabra, que enseñas correctamente y que no nos dejas, Señor, desvalidos ante tanta dureza de la realidad. Queremos pedirte que nos guíes a través de esta vida para prepararnos para la siguiente, para que abracemos, Señor, tu causa y no nos soltemos de ti, para que tú estés, Señor, guiando, Señor, y seamos ovejas obedientes que oyen la voz del pastor. Gracias por una oportunidad más de compartir tu palabra y espero que a mis hermanos les sirva, les dé ánimo y puedan ver la gloria tuya, la gloria venidera a la cual estamos esperando, la transformación gloriosa de nuestros cuerpos para estar eternamente contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, nos vamos a estar viendo el próximo martes y el próximo domingo a las 7:30 y a las 11:30 de la mañana. Que tengan muy buen domingo.